Muy buenos días, mis amados hermanos. Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y la comunión que otorga el Santo Espíritu de Dios a todos y cada uno de sus hijos. Vamos a reunirnos en torno a la palabra del Señor para meditar, para reflexionar, para crecer en la fe. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Comenzamos a meditar propiamente en Jesucristo, en Cristo, el cual está siendo comunicado por la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Nos ha hablado el apóstol Pablo para que empecemos a considerar nuestro pasado y nuestro presente. La realidad de poder participar de la herencia de los santos en luz. La realidad de haber sido librado del poder de las tinieblas y ser trasladado al reino de su amado Hijo, dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, de todos nuestros pecados. La Biblia claramente nos habla que el Señor es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que el propósito de la historia de la creación, de la redención, es revelar a Cristo, su Hijo amado. No olvidemos que en otros pasajes claramente la expresión de Dios sobre Cristo es la siguiente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y también hemos entendido que solo en Él hay perdón de pecados, debido a que Él es la satisfacción de lo que demanda la ley. La paga del pecado es muerte. Tanto así que aquellos que creen se salvan, y aquellos que no creen se pierden. Tanto para unos es satisfacción para Dios, en los que creen en Cristo porque se salvan, y en los que no creen porque se pierden, porque han rechazado al unigénito Hijo de Dios, porque se han apartado. Es así que se introduce el versículo 15. Cuando encontramos Él, se refiere nuevamente a nuestro Señor Jesús. Y claramente encontramos una revelación extraordinaria sobre nuestro Señor Jesús, convirtiéndose este versículo y los siguientes posiblemente en versículos tan cristológicos, completos, de las cartas paulinas. Concretamente, nos hace meditar en la única persona del unigénito Hijo de Dios, ya que Jesucristo es de origen divino, siempre ha existido y preexistido, entendiendo la razón que nosotros, o por qué nosotros estamos aquí reunidos alrededor de su palabra. Lo interesante de este versículo es lo siguiente: cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, dice que es la imagen del Dios invisible. Y recordemos que hay una gran diferencia, porque todo el Antiguo Testamento, la Biblia primero nos enfatiza que Dios es espíritu y que nadie lo puede ver. Y ciertamente también nos enfatiza que todas las cosas fueron creadas por el Logos, y sin el Logos nada de lo creado fue hecho. Esto lo dice Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, y su base fundamental de Juan capítulo 1 es Génesis 1, cuando dice Génesis
y Dios dijo, hágase, y se hizo. Entendiendo esto, vamos a entender la eternidad de nuestro Señor Jesús, ya que Jesús es la imagen del Dios invisible. Y recordemos que en Génesis 1:26 dice que el Señor planeó hacer al hombre a su imagen conforme a su semejanza. En primer lugar, lo que entendemos aquí es que el hombre fue tomado a la idea de la corporalidad de Jesús, porque Jesús es el único que siempre ha tenido cuerpo. Que en la historia se ha encarnado es totalmente diferente, pero la corporalidad de Jesús siempre ha sido existente. Para la historia de la redención, Cristo se encarnó hace 2000 años en el cuerpo de María, en un bebé que fue alojado en su vientre, siendo Jesús aquel que nació por primera vez como el primero de la nueva creación que estará por la eternidad permanentemente. Es así que se refiere que es el primogénito de toda la creación, lo que el griego dice prototokos. Nunca significó solamente el primero en nacer. Evidentemente lo que podemos hablar es que es el primero nacido en la condición de hombre, sin pecado y en perfección. Cristo primogénito es aquel que nos puede entregar los privilegios de un hijo mayor. Es el primogénito porque no ha sido creado ni engendrado por el Padre. Es eternamente hijo. Primogénito porque es el heredero de toda la promesa y primero de entre muchos hermanos. Primogénito porque es anterior a todo en cuanto lo que Él ha sido creado por Él, en Él y para Él. Primogénito porque preexiste desde la eternidad hasta la eternidad. Primogénito porque Él es preeminente o superior o el propósito de toda criatura en el sentido histórico o del tiempo. Primogénito porque Él es el heredero único, unigénito, el propietario de todas las cosas creadas por el Padre para su Hijo. Primogénito porque Él es el único que heredará todas las cosas y en Él se reunirán. Mis amados hermanos, la idea de primogénito no es el primero de la creación, sino que es preeminente, preexistente, que con anterioridad tiene toda trascendencia, imperio y heredad. Es claro que nosotros, con esta comprensión, podemos decir, es razón de que Dios se satisfaga en su unigénito Hijo, porque Dios solo se puede satisfacer en Dios por ser Dios. Y es así que traemos esperanza, porque aquel que es imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, aquel que compró con su sangre el perdón de nuestros pecados para darnos la vida eterna de manera satisfactoria, plena, convincente. Quiere el Señor que ustedes y yo podamos en esta mañana poder descansar en esta hermosa verdad y saber que nuestra salvación es segura en la persona de Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Pastor Juan José Dávila Ceballos, Iglesia Presbiteriana Betania de la Reforma.